Buenos días, bienvenidos a la Redacción Abierta, esta edición matinal de la Redacción Abierta, desde las 12:30, que es la hora que es, excepto en el archipiélago canario, ya saben ustedes, las Islas Afortunadas, que son las 11:30 de la mañana, hasta las 14:30, las 2:30 en la península, las 13:30 en la Comunidad Canaria. Vamos a estar juntos, vamos a hablar pues en fin, de actualidad, vamos a hablar de actualidad política, vamos a hablar de actualidad económica, vamos a hablar de misterio. En esta primera hora vamos a tener a Carlos Bustos, que es el centinela del misterio. Y brevemente me gustaría que supieran, para que estén ustedes informados, si es que no lo están ya a esta hora de la mañana, supieran algunas de las cosas que van a ocurrir en nuestro país o que ya están ocurriendo. En primer lugar, la huelga de taxis. Saben ustedes que en la capital de España es el 9º día de huelga continuado de los taxistas. Saben ustedes que el preacuerdo al que habían alcanzado la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital ha sido absolutamente desestimado por los huelguistas, por los taxistas. No les parece bien, ellos quieren una suerte de acuerdo a la catalana, es decir, un acuerdo que impida a los vehículos VTC recoger a los clientes en la calle, un acuerdo que impida a los clientes solicitar su vehículo con menos de una hora de antelación. Ellos quieren que necesariamente tenga que pasar una hora desde que se solicita el vehículo hasta que ese vehículo recoja al cliente. En fin, de manera oficial pero no oficiosa, supondría la salida de los vehículos VTC de la capital de España, como ya van a salir de la segunda capital del país, que es Barcelona. Más cosas, que sepan ustedes que el paro ha bajado, según las últimas estadísticas que hemos conocido hoy, en casi 500.000 de personas en el año 2018. 462.000 personas menos en las listas del paro, que supone una cifra inédita en los últimos 12 años. De manera que España sigue creando empleo, sigue, a juicio de muchos, la herencia del Partido Popular, que está siendo aprovechada y rentabilizada por el Partido Socialista. Sigue además también la crisis de Podemos, por el momento circunscrita a la capital de España y a la Comunidad de Madrid. Veremos si esta iniciativa de Íñigo Errejón acaba trascendiendo los límites de la Comunidad de Madrid, si este partido alternativo de Íñigo Errejón en fin, se presenta en otras comunidades autónomas. Saben ustedes que el próximo mes de mayo hay elecciones autonómicas, locales y europeas. De manera que Errejón tiene una bonita plataforma para intentar captar los votos que antaño fueron a Podemos. Más cosas. En las próximas horas, en las carreteras secundarias de nuestro país, estará prohibido circular, vamos a abundar en esto en las próximas horas, a más de 90 kilómetros por hora. Antes el límite era de 100 kilómetros por hora, se ha reducido en un 10%. Hoy, a partir de hoy, el límite en las carreteras secundarias de nuestro país será de 90 kilómetros por hora. Venezuela. Mañana miércoles, la oposición, si es que se la puede denominar como tal, porque según la legalidad venezolana, Juan Guaidó sería ya el presidente de la República Bolivariana, pero en fin, la conocida como oposición, en los últimos años nos hemos referido siempre a los oponentes al régimen como la oposición, se manifestará mañana a las 2 de la tarde, hora venezolana, en Caracas, para intentar moverle la silla definitivamente y hacer caer definitivamente al gobierno ilegal de Nicolás Maduro. Noticias positivas, más noticias positivas respecto de nuestra economía. Además de las cifras del paro, sepan ustedes que gran parte de las empresas que estaban en el Reino Unido recalan en nuestro país como consecuencia del Brexit, y en concreto en la capital de España, en Madrid. Y por último, hoy se ha conocido el padrón oficial. En el año 2018 nuestro país sigue perdiendo población, en concreto algunas zonas del interior de Castilla y de Aragón, a ritmos, en fin, muy veloces, y esto habría de preocupar a los políticos y, sin embargo, es un tema que pasa desapercibido, la crisis demográfica de nuestro país. Vamos a abordar todas estas noticias y alguna más a lo largo de estas 2 horas. Pero antes, y ya le pido a mi compañera Raquel que nos abra el plano para saludar a Carlos Bustos. ¿Qué tal, Carlos? Centinela del misterio. Raro a estas horas aquí contigo. ¿Qué te parece? Porque, bien. Claro, es la primera vez, es tu debut en la Redacción Abierta matinal, pero el programa, el espacio, el contenido y el protagonista siguen siendo los mismos. Además, sabes perfectamente que tenemos una audiencia muy fiel del Centinela del Misterio que ve y disfruta el programa a través de las redes sociales y a través de YouTube, de manera que para ellos la cosa no va a variar. Algo me han contado, que en el YouTube de
de Intereconomía, los vídeos del Centinela son... Van como un tiro. Van como un tiro. Me alegro muchísimo. A la gente le interesa este tipo de temas. Y más, entiendo, como los tratas tú. Que los tratas con rigor, con seriedad. Pero ¿Un poco informal? ¿No somos un poco informales? Pero sin excesiva solemnidad. Es decir, no estamos hablando del fin del mundo, ni aquí en esta redacción abierta, en este Centinela, vamos a dar con la verdad y el misterio de la vida. Aquí hacemos, en concreto Carlos, investigación, expone una serie de hechos y en muchos casos desdramatizamos. Y en otros muchos, que parece mentira tratándose de un programa de misterio, lo que le gusta a Carlos es destapar el misterio y demostrar, como digo, en muchas ocasiones, que tras del misterio muchas veces no hay nada. O hay una pantomima o hay una decepción, porque el misterio no era tal. Esto yo creo que dice mucho del Centinela y además hace honor a su nombre. Centinela, saben ustedes que es un miembro de una milicia que discrimina quién entra o quién no al lugar donde están instalados los cuerpos militares. Bueno, pues el Centinela de alguna manera haría eso. Discrimina qué es misterio legítimo, no sabemos su explicación, y qué es una sencilla pantomima. Hombre, tenemos que tomarnos en serio todo lo que está relacionado con el misterio y con la parapsicología, porque aunque sean paraciencias, merecen todo el respeto porque hay mucha gente muy creyente y que lo relaciona directamente con un montón de temas relacionados, incluso yo diría hasta con la fe. Pero sí te voy a decir una cosa, no podemos darle una excesiva solemnidad y un excesivo encorsetamiento a algo que un porcentaje alto es mentira, otro porcentaje alto es sugestión y otro porcentaje alto es negocio. Con lo cual, querido Rafa... Es negocio, que bien apuntado. Querido Rafa, tenemos que tomarlo serio, respetando a los que creen y a los que no creen. Yo soy tirando a escéptico, pero respetando, porque la fe es algo muy, muy, muy respetable. En todos los ámbitos de la vida, la fe es algo respetable, sí, 100%. Pero eso no quita para que, Carlos, por medio de las investigaciones tuyas y de tu equipo, en muchos casos, asuntos que se vendían como misterios, vosotros hayáis llegado a la conclusión de que misterio nada. Que era incluso vosotros habéis padecido a supuestos... protagonistas de un misterio que en realidad no eran tales. Sí, nos han vendido muy bien la burra y nos la han colado como las colaba Zidane, con una clase y con una elegancia de 3 pares de narices, pero bueno, ¿y por qué no lo vamos a reconocer, querido Rafa? Hemos ido a esos sitios donde supuestamente había fenómenos paranormales y lo que nos hemos encontrado es innombrable. Pero bueno, oye, yo he aprendido más, en estos 50 años que tengo, he aprendido más en mi vida de los errores que de los aciertos, te lo aseguro. Y esto, pues oye, también te digo una cosa, si estas 2 últimas investigaciones paranormales que hemos hecho en el Centinela del Misterio, con un gran equipo detrás, no con cagamandurrias, que también los hay, las coge otro, no voy a dar nombres, pero la coge una vaca sagrada del misterio, esto sale en los telediarios, no sé si de Intereconomía, sí, pero esto sale en los telediarios, Rafa. Desde luego. Carlos, hoy sé que vamos a hablar de un tema particularmente sórdido, como es el asunto de las sectas, de una en concreto. De una que operó en los Estados Unidos en finales de la década de los 70, concretamente en 1978, ¿no es así? Comenzó su periplo antes, en Estados Unidos, pero por las fechorías de este individuo tuvo que salir exiliado, como aquel que dice, tuvo que salir corriendo y destinarse, iba a decir yo, esconderse en un país, en un pequeño país sudamericano, en la Guyana. Eso sí, se fue con la saca llena. Lió las que lió en Estados Unidos a base de sacarle el dinero a gente que, oye, yo respeto a estas personas que son capaces de absorber las voluntades ajenas y que son capaces de convencer a alguien de lo inconvencible o de vender submarinos a Honduras, por ejemplo. Yo respeto y admiro a esas personas, pero cuando es por un bien lógico y por un buen bien. Pero lo que hacía Jim Jones, que así se llamaba, el pájaro este, era sacarle el dinero, el máximo dinero que podía, a todos aquellos que caían en sus redes, los trataba como marionetas, y una vez que le sacó el dinero a todos y ya cogió mala fama en Estados Unidos, cuando ya hasta el FBI estaba detrás de él, puso pies en polvorosa, se fue a Guyana, a Sudamérica, y ahí es donde montó como predicador metodista, y ahora verás en las fotos con su alzacuellos, que debe ser un uniforme que atrae también mucho a las masas, montó la llamada Iglesia Comunista del Templo del Pueblo.
Iglesia comunista del Templo del Pueblo. ¿No se te está poniendo ahora mismo la carne de gallina, ni se te están quedando las manos heladas? Iglesia comunista del pueblo. Del Templo del Pueblo, ¿qué te parece? Ah, mira, ahí estamos viendo el título. O sea, esto choca tanto People's Temple. como que el obispado madrileño invierta en Pfizer, que es la empresa que fabrica la Viagra, o que el Banco Ambrosiano, banco principal del Vaticano, sea uno de los principales accionistas de Durex. Esto es una realidad, pues lo del amigo Jim Jones, llamarse Iglesia Comunista del Templo, esto es... Oye, ¿esto que has dicho del Vaticano es cierto? Pues sí, pues vamos a ver, Rafa, además es que no he dicho ni presuntamente. ¿Tú crees que yo me voy a tirar a la piscina sin agua porque me salga un chichón o me rompa los cuernos? ¿Y quién dices también que es accionista de Pfizer? El Banco Ambrosiano es accionista y metió una buena cantidad de dinero en Durex. Y Pfizer, la empresa que fabrica la Viagra, pues ahí entra en interés. Mira, cada vez que me pones en duda, tiras de tu Apple. Pues tira de tu app y compruébalo. No, sí te creo. ¿Pero quién Hombre, dices que es el tú tecleas y accionista automáticamente de Viagra? el obispado español, madrileño, 80 y tantos mil euros metido en Pfizer, en el laboratorio Pfizer. Pfizer es quien hace la pastita azul. Sí. Bueno, vaya por delante nuestro más escrupuloso respeto, desde luego, a la Iglesia Por Católica supuesto. Española y a todos los creyentes, entre los que me incluyo y creo que tú también. Pues claro, Rafa, ni todos los vascos van con metralleta, ni todos los catalanes son independentistas, ni todos los curas son pederastas, hombre. Y si hay algún cura pederasta, ya sabes que tiene medios para poner medios. Exactamente. Medios anticonceptivos, quería decir. Sí. Bueno, continuemos con esta iglesia comunista que montó este norteamericano ultracapitalista. ¿Tú te acuerdas de la iglesia, de la secta ufológica, declarada oficialmente, que no es que la hayamos catalogado los presentadores de programas de misterio, la hayamos catalogado así porque sí, no, es que está catalogada en una asociación de sectas, está catalogada como secta ufológica de Sisto Paz, el famoso Sisto Paz, que patrocinaba por Opiacio Sisto Paz, patrocinaba todos sus encuentros extraterrestres. ¿Te acuerdas de esa secta? Bueno, pues eso es Barrio Sésamo comparado con lo que Jim Warren Jones llegó a hacer. Mira, decía de sí mismo, todo esto está en los archivos, decía de sí mismo que Jim Warren Jones, vamos a empezar a ver fotos que te vas a quedar con la boca abierta. Y nuestros telespectadores, es posible que a lo mejor algunas sean un poco duras, Rafa, no sé en qué horario. Yo sabía que por las tardes teníamos un horario un poco infantil. Un poco duras, ¿a qué te refieres? Pues hay un par de ellas que son tirando a bastante duras. Bueno, Raquel, estate atenta, ¿vale? Una en concreto de una docena, 10 niños envenenados encima de la cama de Jim Warren Jones. Bueno, en Guyana. pues esa mejor vamos a... Que sepan ustedes que yo la he traído para que no me... Que sepan ustedes que existe esa fotografía, que sobre todo que esa tragedia se produjo, pero vamos a evitarles a ustedes el mal trago de ver niños muertos. Bueno, decía, Jim Warren Jones decía de sí mismo... Por cierto, es la persona que estamos viendo. No, acabamos de ver al senador Ryan, no me mezcles. No, la foto que acabamos de ver en blanco y negro es el senador Ryan. Vale. Jim Warren Jones lleva unas gafas... Bueno, ahora lo vemos, si van a tener que pasar en bucle y sobre todo si ponemos el archivo sonoro que debes poner... Sí, lo tenemos. Porque dice muchísimo. A mí me costó mucho traducir aquello, ahora te lo contaré. Bueno, pues él decía de sí mismo que era la reencarnación de Lenin, Buda y Jesucristo. Los tres a la vez. Los tres a la vez. Jim Warren Jones se denominaba a sí mismo como la reencarnación de Lenin, Buda y Jesucristo. Como te he dicho antes, Johnstown se construye en medio, Johnstown, lo llama así, en Georgetown, que es la capital de Guyana, lo llama Johnstown, ¿vale? Y lo construye en medio de la sabana, en medio de la jungla, llega a tener 1000 habitantes, por llamarlo habitantes, porque era un auténtico poblado, ¿vale? Y todo eso con el dinero que, como te digo, expolió, sacó, robó, robándoles también previamente las voluntades y toda la mentalidad a cualquier supuesto feligrés de la famosa del Templo del Pueblo, la famosa secta del Templo del Pueblo. Lo más grave de todo eso, bueno, te roban el dinero, te roban la voluntad, pero una vez que estaban allí, se producían una cantidad de abusos sexuales, Rafa, que no te puedes hacer una idea. Él fomentaba la promiscuidad entre hermanos, porque ahí había familias enteras. Él fomentaba Qué barbaridad. la creación y fomentaba que entre hermanos tuvieran relaciones, fomentaba el incesto y fomentaba que esos hijos o esos embarazos promovidos del incesto siguieran adelante. Y juntaba a niños de 10 años con sus madres. ¿Pero qué clase de perturbado era este hombre? Era un psicópata en toda regla.
Un psicópata, además, de los de alzacuellos, porque en las fotos ya lo verás, que además se vanagloria de eso. Se vanagloria de eso, ¿vale? Te estaba diciendo lo de los incestos, porque más de un niño nació de esos incestos. Él, como máximo líder de esa secta, tenía derecho, tenía como un harén y tenía derecho a tener relaciones sexuales con el resto de las mujeres de toda la tribu o de toda la secta, pero exigía que los maridos estuvieran presentes, para que vieran cómo actuaba un líder, cómo procreaba un líder, cómo esa mezcla de Lenin, Buda y Jesucristo actuaba frente a pues, a las relaciones carnales, ¿no? Qué salvaje. Todo esto así, como lo estás viendo. Esa tribu que dices que llegó a tener esa secta de mil miembros, ¿dónde estaba ubicada geográficamente? En Guyana, mira, está como Venezuela, un poquito más abajo hay otro país muy chiquitito que no recuerdo el nombre, y Guyana. Capital de Guyana, Georgetown, y él, a su tribu, a su secta, la llamó Johnstown. Rafa. Vamos a ir viendo fotos porque me interesa verle la cara a este tipejo. ¿Vive? No, ahora te cuento. Bueno. Era un... Raquel, vamos a ver fotografías. A todo esto, Rafa... Sus sermones se basaban en la maldición del infierno y sus devoradoras almas. Sí. Luego además hacía ritos satánicos. Hombre, yo no sé quién era peor, si el propio Satán o Lenin, no sé. O son equivalentes. Raquel, ¿podemos ver fotografías? Venga. Bueno, te cuento. Todo lo que estaba ocurriendo en Johnstown empezaba a ser Vox Populi. Empezaba a escucharse y empezaba a traspasar las fronteras, ¿no? Y llegó un momento en que un congresista, que es la foto de antes, un congresista norteamericano... Este es Jim Jones. La foto está acercada, pero lleva un alzacuellos como la Catedral de Burgos de Grande. Solo hay que verle la cara de vicioso y de sinvergüenza, psicópata perturbado que tiene el amigo, ¿vale? Ese país en el que él convirtió la capital en su propia capital, en Johnstown, ¿son de raza negra? Porque estoy viendo detrás a un negrito. Hay de todo, sí, es un país prácticamente... Es un país tropical. Y de hecho lo monta en una selva, Se hace con un terreno enorme, muchísimas hectáreas, y lo hace y monta todo aquello en una selva. Bueno, dices que sus fechorías llegan a oídos de un... Llegan a oídos de un congresista norteamericano. Dicen que llegan a oídos de un congresista norteamericano, que ahora veremos su foto, que se llama Leo Ryan, porque otros congresistas corruptos o corruptos, como diría Núñez Feijóo, o corruptos, utilizaban Johnstown como su, podemos decirlo, como su puticlub o como su club sexual, que solo tenían que coger un avioncito, presentarse allí y tenían a su disposición niños, niñas, jóvenes, menos jóvenes, incluso alguno gerontofílico que le gustaban las ancianas. También en Johnstown había un auténtico catálogo para elegir. Y el bulo, entre comillas, o la patente de corso que tenía Jim Jones, era gracias a unos congresistas norteamericanos que tenían muchísimo poder y que querían obviar y dejar y pasar por alto lo que estaba haciendo el mequetrefe este en Guyana. ¿Qué ocurre? Que había uno que parece ser que era decente, había un montón que parece ser que eran decentes, ¿no? Y entre ellos era Leo Ryan. Y se presenta allí. Leo Ryan le echa un órdago a la grande a Jim Jones y le dice: si no tienes nada que ocultar y estos rumores son falsos, déjame que vaya allí, déjame que me presente a tus 1000 seguidores, a tus 1000 fieles, y yo lo desmiento públicamente en los Estados Unidos de América. Además, el congresista Ryan se lleva varios periodistas, fotógrafos, cámaras de la NBC, y si no tienes ningún miedo, además yo voy a ensalzar tu obra, porque me han llegado fotos de lo feliz, lo bien vestida que va la gente, lo que comen, lo bien que comen, lo bien atendidos que están. Entonces yo no tengo ningún problema. Le dijo: si usted, reverendo Jones, no tiene ningún miedo, por favor, déjeme ir. Y efectivamente, hay unas pancartas de welcome congresists, y de pronto se presenta allí el congresista.
Lo que no contaba Jim Jones es que en voz alta, cuando estaba dirigiéndose en esa recepción de bienvenida, cuando estaba dirigiéndose a los 1000 fieles de Jim Jones, de Jim Warren Jones, lo que no contaba Jim Warren Jones es que el congresista iba a decir en alto y claro: quien quiera venirse conmigo y quiera salir de aquí, que lo diga ahora mismo. Bueno, se organizó un totum revolutum de agárrate y no te venés. Hay innumerables personas que se acercan al congresista, que se acercan a los cámaras, a los periodistas de la NBC y le dicen: yo me quiero ir, por favor, sacarme de aquí. Esto es un auténtico infierno. Es más, si no me sacáis de aquí, después de haberme visto el reverendo Jones hablar con vosotros, me van a matar. Me van a hacer la vida imposible, me van a meter en el cuarto oscuro, en un pozo que tenía como una celda de aislamiento, que Guantánamo podía ser el Reich comparado con lo que tenía allí para los transgresores que estaban en contra de Jim Warren Jones, que al final por imperativo legal tenían que estar a favor de él, porque si no pasaban largas horas. El congresista se marcha, Rafa. El congresista decide marcharse y con él se van varios, los llamamos desertores si quieres, se van varios insurrectos, desertores, gente que no quieren seguir en Jonestown, se van con él, ¿vale? Es desde el digamos, este templo, digamos, desde esta secta hasta el aeropuerto, que van en un avión que podemos ver que es de... Sí, Guayana Airways. Ponía. Sí, un avión súper, digamos, cutrecillo, ¿vale? Hay aproximadamente, no sé, unos 100, 80 o 90 kilómetros, no hay más, desde ese aeropuerto hasta donde está Jonestown. Se van con él varios desertores, bastantes desertores, y se infiltra un seguidor acérrimo, probablemente el segundo de a bordo, de Jim Jones. Oye, qué historia, ¿eh? Y qué raro que esto no se haya hecho una película. Sí, se ha hecho una película, Guyana se llama, Guyana, y además creo que es que tiene buenos actores, ¿eh? No es ninguna cutrería de película. Porque yo no sé cómo acaba, pero lo que me estás contando es muy de película, ¿eh? O sea, se infiltra... Es real, todo esto es real. Se llevó al cine en 1981, creo. Se infiltra el segundo de a bordo entre esos desertores, entre el congresista, los desertores y los periodistas cámaras de la NBC. Se infiltra pues yo diría, me atrevo a decir que la mano derecha de Jim Jones, ¿vale? Cuando están allí, ya habían preparado que viniera un tráiler, un camión, con un montón de seguidores acérrimos de Jim Jones armados. Y en el aeropuerto, antes de que salga el vuelo del congresista hacia Washington, congresista dispuesto a desvelar esto y lo de los otros congresistas que les encantaba pasar algún fin de semana que otro en Georgetown, ¿vale? Bueno, pues cuando va a despegar se forma un tiroteo y los aláteres y los seguidores de Jim Jones matan a un montón de gente. Matan al periodista de la NBC, matan a los cámaras, perdón, matan a una mujer que era de las primeras que iba a subir al avión, que es de las desertoras, y por supuesto el primero que cae es el congresista. ¿Lo matan? Claro, eso ya es muy serio. Cuando ya te cargas a un congresista de los Estados Unidos... ¿Mataron al congresista? Sí, sí, por supuesto, lo asesinaron a balazos. Y mucha más gente no murió porque se hicieron los muertos. Según estaban aquellos metralleta en mano lanzando ráfagas, muchos se tiraron al suelo y se hicieron los muertos. Cuando habían dejado una pila de muertos en esa especie de aeropuerto, que más que aeropuerto de verdad que era un chamizo, cuando habían dejado esa pila de muertos allí, volvieron, los adeptos de Jim Jones volvieron a la tribu, como digo yo, y le contaron: jefe, tranquilo, Mesías le llamaban, tranquilo, que hemos acabado con todos. Ya, tenía un serio problema entonces Jim Jones. O sea, Estoy flipando con la historia que me estás contando, porque además se trata de los Estados Unidos, no es una cosa... Claro, claro, es un congresista de los Estados Unidos. Sí. Bueno, problema, que tiene uno muy gordo. O sea, ya no nos es hemos cargado un congresista. Que nos hemos cargado un congresista, un periodista importantísimo de la NBC, a sus cámaras, total 5 personas se cargan. Y el resto, insisto, no mueren porque se hacen los muertos. Se van y 2 de los supervivientes que se han hecho los muertos tardan un montón de horas en llegar, pero consiguen llegar a las autoridades, al cuartel general militar de Georgetown en Guyana. Y les comentan, evidentemente,
que se ha liado un tiroteo en el aeropuerto, que ha muerto un congresista y que por favor vayan urgentemente al campamento de Jim Jones, porque allí se va a masticar algo terriblemente gordo y terriblemente grave, Rafa. No me digas que las autoridades estaban compinchadas. No, esas autoridades no. 5 minutos después de llegar estos que se han escapado del aeropuerto, llegan 2 o 3 personas más que se han escapado de la tribu y dicen que Jim Jones está preparando un suicidio en masa porque se ve acorralado. Dice, de aquí no sales. O sea, una cosa es lo que estás haciendo y otra cosa es cargarte a un senador, perdón, a un congresista de los Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, vista la gravedad de lo que ha ocurrido, quiere morir matando y organiza pues un suicidio en masa. Esta gente dice que ya llevan 400 muertos. O sea, los que llegan 3 horas después o 4 horas después dicen que ya allí hay 400 muertos en Guyana. De ahí veremos todas las fotos. Cuando las autoridades llegan aproximadamente 2 horas después, se encuentran 913 muertos, de los cuales 260 eran niños. Pero esto no es lo grave. ¿Sabes cómo incita al suicidio? ¿Qué es lo que hay en el archivo? Ese es el congresista. El congresista asesinado. Congresista Ryan, ese es. ¿Vale? ¿Sabes cómo incita? Habla de que el fin del mundo llega, de que este congresista, perdón, me ha dado con senador, este congresista es más o menos que encarna a Satán, que quería destrozar su gran obra y que ya habiendo descubierto una especie de paraíso no les iban a dejar. Y Rafa, deben desaparecer e ir a pasar a mejor vida porque el fin del mundo se acerca. El animal de bellota, porque no se le puede llamar de otra manera, y le llamaría algo más gordo, mezcla zumo de uva con cianuro, en cantidades industriales. Y a ese zumo de uva con cianuro le añade Valium, un somnífero potente, un tranquilizante muy potente, y se lo añade en cantidades también astronómicas. Cuando el Valium se mezcla con el cianuro y con el zumo de uva, ese brebaje es lo que les da a beber a los niños, a los padres, a las madres, a los ancianos, acerca de los 1000 adeptos que tenía en la secta. Qué canalla. ¿Cuál es el problema, Rafa? Que en los niños, por genética y por constitución, el cianuro hizo bastante tiempo antes efecto que el Valium. No te puedes imaginar el vídeo que he visto yo, el archivo sonoro que he escuchado yo, y es el que traduzco y es el archivo que te he traído, ¿vale?, de los niños gritando y retorciéndose de dolor. El sinvergüenza, porque no se le puede llamar de otra manera, se pegó un tiro. Se le puede llamar de muchas maneras. Es tan sumamente cobarde que para no enfrentarse a aquello, se pegó un tiro. De los aproximadamente 1000 adeptos que tenía en esa secta, en Jonestown, murieron 913. De esos 913, 260, insisto, eran niños. Y los supervivientes, pues mira, como soy de letras, haz la cuenta tú, de 913 a 1000 aproximadamente, pues unos 87 supervivientes, Rafa. Nada más. Esta es la historia de Jim Jones, de Jim Warren Jones, que empezó como pastor metódico en Estados Unidos, y cuando le pillaron todo el expolio y todo lo que robó, con todo lo que robó montó aquello, y cuando un senador murió asesinado por él, por su gente, pues incitó, y ahora es la pregunta del millón: ¿suicidio colectivo o asesinato en masa? Ese es el gran misterio y la moraleja de toda esta historia, querido Rafa, que años después, 40 años después, no sabemos si catalogarlo y tildarlo de suicidio colectivo o de asesinato en masa. Y cuando quiera nuestra realizadora, si puede ser, son 2 minutos nada más, son 2 minutos no sé si terribles. no sé si procede, por las horas que son, digo. No sé si procede porque además... Es la voz de Jim Warren Jones diciendo a sus feligreses
que deben suicidarse, que ya está preparado el brebaje, que empiecen a beberlo. Hay una mujer disidente que dice que tiene derecho a vivir y que los niños tienen derecho a elegir, que por qué tienen que matarse. Y él les dice, todo esto es la voz de Jim Warren Jones y yo le estoy pisando a veces porque estoy traduciendo. El vídeo es espeluznante, pero el archivo sonoro, hablando Jim Warren Jones diciendo esto. Pero ¿sabes lo más triste de todo? Joder, con perdón. Es que se está dirigiendo a los feligreses, hay 4 o 5 disidentes que dicen que tienen derecho a elegir y que sus hijos de 2, 3, 4 años también tienen derecho a elegir, ¿vale? Pero es que hay 50 o 60 o 100 personas aplaudiéndole. Sí, vamos a morir, vamos Sí, a sí, morir. criticando y machacando a la pobre mujer que dice que quiere vivir, que tiene derecho a vivir. Entonces yo todo esto lo estoy traduciendo, la voz de Warren, la voz de Jim Warren Jones, la voz de esta disidente, lo estoy traduciendo. Y al final ya tengo que cortar porque se me estaba grabándolo a Pero ¿y pulmón esto quién lo casi, grabó? y se me va la voz y tenemos que cortar, ¿vale? Y se oyen de fondo los gritos de dolor de los niños que les está haciendo el efecto del cianuro. No es tan duro porque además va subtitulado también, no es tan duro el archivo sonoro. Es duro ahora que te lo he contado y conoces el trasfondo. ¿Vale? Eso era un archivo sonoro en principio que alguno, no me digas cómo ni por qué, grabó a Jim Jones. Lo que no sabía es que uno de los lametraserillos de Jones lo estaba grabando en lo que entonces no había vídeo, no había tal, pero sí había una cosa que se llamaban tomavistas. Por un lado grababa el tomavistas el sonido y por otro lado grababa la imagen, ¿te acuerdas? Que incluso hacía hasta un ruido que parecía un carrete de los de cine antiguo, de bobinas de cine antiguo, ¿no? El archivo sonoro es cierto que en inglés lo puedes encontrar en cualquier sitio en internet, ¿vale? El archivo sonoro, sin traducir, pero bueno, si sabes un poquito inglés más o menos lo captas porque este Jim Jones tenía un inglés como muy entendible, ¿vale? ¿Y el vídeo? audio El es vídeo. mucho más complicado y yo tuve... ¿Quieres decir el vídeo? El vídeo, sí, perdón. El vídeo, el audio ya te digo que sí, el vídeo es más complicado. Yo tuve la oportunidad de verlo. ¿Lo has visto? Existe, sí, y yo cometí, entre comillas, el grave error, me llevó, mis vísceras, visceralmente me encendí de tal manera que dije, esto lo voy a hacer yo a pelo, lo voy a hacer a pelo, sin previo ensayo, según vea el vídeo. La primera vez que yo vea el vídeo, lo voy a traducir, cuando no pude prácticamente, de hecho se me escuchan los nervios, la voz entrecortada, la respiración entrecortada, porque era durísimo lo que se estaba viendo, niños en un vasito de papel, bebiendo el brebaje, y algunos se quedaban dormidos antes, pero la inmensa mayoría, el cianuro hizo efecto antes que el Valium, con lo cual a lo vivo, los dolores del cianuro te puedes imaginar, no sé, nadie ha sobrevivido para contar esos dolores, pero dicen que por lo visto es casi morir en vida de dolores, que luego al final terminas muriendo, ¿no? ¿Y tú has visto esos vídeos? Yo he visto ese vídeo en concreto, ese vídeo que está grabado por alguien, que alguien se hizo con eso, es un vídeo estadounidense, ha estado, cuidado, ese vídeo ha circulado por la red, y lo han retirado, ahora es muy difícil, probablemente a lo mejor si te metes en las deep web, ¿te acuerdas? Probablemente a lo mejor se encuentra, insisto, sin traducir, y como el sonido un poquito descompensado, porque por un lado está el audio y por el otro lado está el archivo gráfico, ¿vale? Y es terrorífico, y yo, como un valiente que soy, que luego en el fondo soy un cagón, oigo un ruido raro y me asusto, ¿vale? Pues quise hacerlo a lo vivo, y ocurrió lo que ocurre en ese archivo sonoro traducido por mí. Bueno, vamos a verlo, pero yo te pediría, Carlos, vamos a escucharlo, por mejor decir, pero te pediría que cortaras tú mismo, dieras la orden de cesar. ¿Lo voy a poder oír? Sí, sí, lo vamos Pero tú a poder tienes escuchar. pinganillo, pero yo no. Lo vamos a poder escuchar, pero cuando empiece a los niños a sufrir, se les escuche sufrir, ahí lo quitamos, ¿vale? Lo hago. Con las fotos de fondo Raquel, estaría ¿escuchas? estupendo. Pongo las fotos y pon el audio, por favor, con el que se escuche aquí, ¿vale? Esto fue terrible. Jones empieza a decir que deben ser compasivos con los niños y con los ancianos y que tomarán una poción como hacían en Grecia. Van a morir calladamente y dice que no están cometiendo un suicidio, que están haciendo un acto revolucionario. No les van a dejar en paz, dicen que tienen que hacerlo porque vendrán congresistas y dirán mentiras sobre ellos.
y no podrán sobrevivir a eso. Bueno, el vídeo es alucinante, ¿eh? Es alucinante. Jones dice que la muerte no es algo a la que tenga que temer. Y ojo, los fieles le aplauden. Aplauden, sí. Hay una mujer entre la gente que dice que tiene miedo de morir. Que los bebés merecen vivir. Y Jones le dice que también merecen la paz. Y la gente aplaude a Jones. Jones dice que si acaso no ha dejado algo de su vida y que ha muerto un poco cada día para darles paz. Se está enfadando el bicho este. Dice que ahora no puede echarse atrás, que han caminado todo ese sendero juntos para llegar ahí, que no puede echarse atrás. Ella lo comprende, pero dice que como persona tiene derecho a decidir su destino. Y que todos los demás también tienen derecho a elegir su destino. Hay gente del público que empieza a atacar a... Hemos cortado a tiempo. A esto puede llegar la mente humana, y luego que no me vengan algunos médicos o incluso algunos psiquiatras advirtiendo de que todo esto se debe a una, en fin, modificación genética que hace que las personas pierdan el norte. Hay veces que el mal existe. No siempre el mal está disfrazado de una, en fin, de una perturbación psiquiátrica. De la misma manera que hay gente que hace el bien, hay gente que hace el mal. Y como esto no lo perdamos de vista, vamos a entender todo cómo funciona el mundo malamente. Lo triste es que, bueno, pues toda generalización acarrea injusticia y este hombre pues se vestía, de hecho es que era un pastor, era reverendo, entonces abusando de la fe y en nombre de un alzacuellos, llegar a hacer eso, llegar a arruinar familias económicamente, moralmente, y mira, hasta el punto de 913 muertos, de los cuales 260 niños. Es terrible. Claro, todo luego, ¿qué ocurre? Pues que te genera desconfianza, Rafa. Y más, bueno, pero esto no es nada, ¿eh? O sea, esto de Guyana tal vez se llama la más llamativa por el número de niños que fallecieron. Pero te traeré otro día, otro martes, te traeré otra que fue, y además ocurrió poco después, cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar. En otra secta, que estaban como una especie de fuerte, de hecho el sitio era precioso, todo con cabañas de madera, como si fuera Fort Álamo, ¿sabes? Algo maravilloso, ¿no? Pues en vista de lo que le había ocurrido a Jones, estos otros, también hubo 500 o 600 y pico muertos, entre ellos muchísimos niños, rociaron con brea todo el campamento y lo quemaron, lo pegaron fuego. ¿Con ellos dentro? Con ellos dentro. Clavaron bien, cerraron puertas, evitaron que salieran, rociaron con brea y murió pues otras 500 y pico personas. Esto fue poco tiempo después de lo de Guyana. ¿Cómo una persona es capaz, con la única seducción de su oratoria, capaz de orientar a un ser humano hasta llevarlo a su propio final? Hasta convencerle de que se tiene que autoeliminar, que se tiene que asesinar, que se tiene que suicidar. Pues Rafa, tal vez el secuestro de voluntades es, una vez que ya has captado a la persona, la medicación es muy normal. Si yo te pongo todos los días una pastillita donde te tengo como un zombie, por eso yo decía lo de los opiáceos, ¿vale? Que si estás todo el día bajo los efectos de los opiáceos, la voluntad tuya está secuestrada. Y si encima un falso líder tiene labia y encima lo hace en nombre de ¿cómo era? Divinidad. De Dios, de Jesucristo, y de Buda. De Buda y de Lenin. Ea, vuelve a por otra. Vale, pues entonces, y hay adeptos, generalmente son personas con algún tipo de deficiencia, no física, afectiva, psíquica, quizá, sino tal vez afectiva, porque había gente con posición económica importante. De hecho, ya te digo, de ese pedazo de terreno y esa construcción que era ciertamente lujosa, no era un campamento cutre en medio del campo, tenía sus ciertos lujos y la gente iba bien vestida. Eso no se consigue con las donaciones dólar a dólar.
De hecho, hubo gente que vendió todas sus propiedades y todo el dinero se lo entregó a Jim Warren Jones. Y esto es lo que descubrió el senador Ryan. Y el senador Ryan no lo descubre, Rafa, que eso es lo que será siempre un misterio. El senador Ryan no lo descubre porque le lleguen oídos de que la gente está a disgusto, que también. Lo descubre porque es, otra vez, senador, congresista. Lo descubre porque compañeros suyos visitaban presuntamente y frecuentemente a Guyana, hacían demasiados viajes, pues porque era su paraíso sexual. ¿Qué se decía de Cuba antes de la revolución? Que era el burdel de los americanos, ¿no? Pues esto no sé qué sería, pero era muchísimo dices que más poco grave. tiempo después se volvió a producir un suicidio colectivo como consecuencia de... No, aquí no se... O sea, si te rocío con brea líquida bueno, sí, y te prendo fuego, ahí ya no podemos hablar de suicidio asesinato colectivo. masivo. Sin embargo, también unos cuantos años después, no sé si en los 80 o ya en los 90, aquella famosa secta de los davidianos, también en los Estados Unidos, también produjo muchos muertos, creo recordar, ¿no? Sí, todo bajo el suicidio en masa, todo bajo que llegaba la hora del juicio final, porque además estaban deseándolo. O sea, ¿cómo, en qué mente humana, qué capacidad tiene la mente humana, qué se nos pasa por la mente humana? Eso sería para tener un psicólogo aquí sentado con nosotros. ¿Qué se puede pasar por la mente humana para llegar, ya no te digo a vender todos tus bienes, ¿vale?, sino a saber que tienes fecha de caducidad? Pero no solo tú, sino tu niño de 3 años, tu hija de 5 años y tu mujer, ¿vale? ¿Qué pasa por esa mente para que encima lo estés deseando, Rafa? Es que la captación de voluntades llega a tal extremo que lo están deseando. El fin del mundo ha llegado. Y nosotros nos vamos. Brebaje, poción, lo que sea. Y suicidio en masa. Pero claro, esa es la duda, yo que sé, me gustaría tener, pero ya no solo a un psicólogo para ver qué pasa por la mente humana, sino a un jurista sumamente bueno que nos diga, ¿y esto qué es? Legalmente, ¿cómo tratamos esto? ¿Como suicidio en masa o como asesinato en masa? Bueno, desde el punto de vista de que son ellos mismos los que se toman el brebaje, se están suicidando, técnicamente, entiendo. Sí. Sea como fuere, a mí me sigue fascinando la capacidad de algunos seres humanos para convencer a otro ser humano de que tiene que quemar su vida, que tiene que eliminarse, que tiene que suicidarse. Pero no él solo, a sus hijos de 2 y 4 años. Me fascina que sea capaz de conseguirlo con una persona, pero aún me fascina mucho más y me estremece que pueda convencer a casi 1000 personas de que hagan lo propio. O sea, no sé, qué magia negra obviamente tenía ese hombre, la capacidad de eso, de captar las voluntades de las masas, de secuestrar su espíritu. Tenemos un dato que ha podido o pudo en su momento crear jurisprudencia y que por lo menos tenemos un punto de referencia. Mira, te voy a poner un ejemplo y creo que lo hemos tratado en el Centinela, en la redacción abierta de la tarde. Rafa, ¿te acuerdas de Charles Manson? Sí. Un asesino, un psicópata. Charles Manson se pudrió y murió en la cárcel por cadena perpetua como el asesino en serie más importante de los Estados Unidos de América, ¿vale? Pero Charles Manson, con sus propias manos, no asesinó a nadie. Lo derivó todo a sus mansonets, a sus grupis de fieles, que eso sí era una secta satánica en toda regla, y ellas mataban en su nombre. Bueno, pues Charles Manson, sin tener las manos manchadas de sangre, Rafa, pasó el resto de su vida en la cárcel, 50, 60 años en la cárcel hasta que murió, se pudrió allí, sin matar a nadie físicamente. Bueno, eso se puede llamar inducción al asesinato, con lo cual, secta satánica, sus mansonets, sus grupis, sus seguidoras acérrimas, que además tenía hijos casi con todas, ¿vale? Esto lo podemos sacar un paralelismo con la secta de Guyana de Jim Warren Jones, ¿no? ¿Podemos hacerlo? Bien, ¿qué más da que haya entrado a la casa de Sharon Tate cuando estaba embarazada de 8 meses una groupie y le haya rajado el estómago y le haya sacado, a punto de sacarle al bebé, y haya matado a un montón de personas en Cielo Drive y más asesinatos satánicos, ¿vale? ¿Qué más da? Que hagan eso a que les obligue a beberse un brebaje de cianuro y Valium con zumo de uva. No sé, no soy jurista, querido, pero... Sí, pero también era, desde luego, otro hombre con una capacidad para perturbar las mentes hasta el punto de que llevarlas a cometer asesinatos contra otros semejantes.
Bueno, ha sido una sesión dura del Centinela del Misterio, ese debut matinal, pero muy interesante y sobre todo estremecedor. Y hemos mezclado crónica negra y misterio, porque sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. ¿Qué pasó allí? De lo que ocurrió allí, y a mí sobre todo me estremece la mente humana, el poder que tiene para, en fin, hasta el punto de llevar a los semejantes a su autoeliminación, a quemar sus propias vidas. Carlos Bustos. Un placer. Y yo, si quieres, piso el freno. Porque como hemos empezado tan fuertes, si quieres para el siguiente martes te piso un poco el freno. Antes de que te marcharas, me gustaría que me comentaras si existe alguna novedad. La última vez que estuviste aquí, con Carlos Cuadrado también, me dijisteis que en Italia a Mario Biondo se le estaba practicando una autopsia. ¿Hay alguna novedad? No hay novedad. No hay novedad todavía. No sabemos nada. Carlos no me ha comentado nada, Carlos Cuadrado, yo no sé nada. Sé que, bueno, están un poco crecidos los Biondo, es lo único que te puedo decir, que están un poco crecidos por aquello de que la Audiencia de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid, haya admitido a trámite la demanda contra José María Benzarrojo, el primer forense que se encontró a Mario Biondo ahorcado y que le firmó el primer, digamos, parte diciendo que era un suicidio por ahorcamiento, con todas las dudas que ello conlleva. Desde luego estaremos atentos. Y tú serás el segundo en saberlo. Tú el primero. Sí. Carlos, mil gracias, como siempre. Un placer, y estoy encantado de que sea, aunque sea sábado a las 13 de la noche, como digo yo, a las 13. Carlos Bustos seguirá con su Centinela todos los martes a esta misma hora, de 12:30 a 1:15, 45 minutitos, que es lo mínimo que necesita Carlos para explicarnos este tipo de cosas. Y qué generoso te has vuelto. Continuamos.